un breve estudio, lo voy a hacer práctico, donde ustedes, si quieren, pues pueden participar. Se harán preguntas y siempre con orden, intentar no pisarnos a la hora de hablar, escuchar al otro, pensar lo que está diciendo el otro, la respuesta, y así pues podemos ser muy bendecidos, como en algunas otras ocasiones, ya no solo aquí en la iglesia, sino en el hogar, cuando nos hemos reunido y hemos podido hablar de algún pasaje y escuchando a los demás y viendo la enseñanza principal, las implicaciones y aplicaciones, hemos sido muy bendecidos. Pues esa es mi deseo en esta mañana y mi motivación cuando he preparado esto. ¿Cómo leer la palabra de Dios para sacarle el mayor provecho para nuestra alma? ¿Cómo realmente leer la palabra de Dios? Esa es la pregunta que hago, pudiéramos decir, el título. ¿Cómo leer la palabra de Dios? En nuestra casa, privadamente. Primeramente, haré una breve introducción y aclarar algunas cosas. En segundo lugar, algunas sugerencias para estudiar la Biblia. Y en tercer lugar, una clase práctica que vamos a tener. Vamos a considerar junto algunos pasajes sencillos y breves, y si nos da tiempo, para hacer las preguntas al pasaje, hacer las preguntas pertinentes al pasaje, para extraer la enseñanza principal, porque todo pasaje, toda escritura tiene una enseñanza principal, y luego las implicaciones de dicha verdad y las aplicaciones prácticas para nuestra vida. Así que bueno, espero que sea de bendición y que sea de ayuda. Quizás ya lo estás haciendo, pero pues sean unas buenas herramientas para seguir haciéndolo, o alguno que tiene así, puede ser que tenga dificultades, obstáculos para leer la palabra de Dios, pues bueno, que sea de bendición para él y para todos nosotros. El estudio efectivo de la Biblia es a la larga una cuestión de hábitos. Nunca debemos esperar, hermanos, a tener buen ánimo para leer la Biblia, porque podríamos esperar semanas para tener ánimo, para leerla. Tanto el leer como el orar requiere cultivar un hábito. Va a haber luchas, porque es espiritual. Va a haber obstáculos. Quizás a algunos les es más fácil leer que orar. Yo creo que hay más lucha para poder orar que leer. Incluso en muchas ocasiones, personalmente, tenía que orar y he preferido leer en vez de orar, cuando debía estar orando. ¿Vale? Pero es una cuestión de hábitos. Como dice Riley, la manera de hacer algo es hacerlo. No es esperar a tener ánimo. No es esperar a sentirme de otra manera porque ahora me siento mal y no tengo ganas de leer. La manera de hacer algo es hacerlo. Ahora, existen diferentes planos de estudio para leer la Biblia. Hay algunos que aconsejan leer la Biblia en un año. Yo la he leído durante años atrás, leía una vez la Biblia al año. Yo no estoy en contra de ello. Si lo que quieres es familiarizarte de todo el contenido de la Biblia, hay que leer toda la Biblia. Si tú quieres familiarizarte con todo el contenido. Por ejemplo, Samuel Annesley, el abuelo de John Wesley, cuando era niño de 5 o 6 años de edad, leía 20 capítulos diarios. Con 5 o 6 añillos, 20 capítulos diarios. Y así continuó durante toda su vida. Arthur Pink escribió a un amigo: en mis primeros años leía la Biblia entera 3 veces al año. 8 capítulos del Antiguo Testamento y 2 del Nuevo Testamento diariamente. Perseveré constantemente en esto por 10 años para familiarizarme con su contenido, lo cual solo se puede lograr leyendo consecutivamente.
Así que la meta principal de estudiar las Sagradas Escrituras debe ser, si la leemos toda, es para familiarizarnos con el contenido. Pero realmente el leer la Biblia en un año, muchas personas de hoy en día, es para leer, el propósito principal es leer la Biblia en un año. Leer la Biblia en un año. Yo lo he hecho y leía, pero para mí no fue algo práctico. Para mí, personalmente, a lo mejor para otros sí. ¿Por qué? Porque tenía que leer 3 capítulos del Antiguo Testamento y 3 del Nuevo. Tenía 1 hora y media. Leía, a veces sí, había días que podía leer, pero otros días ni me llegaba. Con lo cual, mi mente no entendía muchas veces ni lo que estaba leyendo. Podía retener algún detalle, a lo mejor, que me llamara la atención de la lectura de ese capítulo, pero la enseñanza principal, las implicaciones de esas verdades y la aplicación práctica para mi vida, nada. No. Si queremos, como acabo de decir, familiarizarnos con todo el contenido, está bien, pero tenemos que estudiar y entender lo que estamos leyendo y ver las implicaciones y la aplicación para mi vida práctica. Así que la meta principal de estudiar la Sagrada Escritura no debe ser leer la Biblia en un año. Ya está, ya he leído la Biblia en un año. Ya está, y venga. Tampoco conformarnos con leer un versículo. Hoy está muy de moda que te mandan, en los grupos sobre todo, el versículo del día. Pero además de que muchas veces depende la traducción de la Biblia, deja mucho que desear cuando te vas a la Reina Valera, porque pierde muchas veces el contenido y realmente el sentido del versículo. Claro, hay que leer todo el contexto de lo que es ese versículo del día, un versículo del día, ya está ahí. Hay muchas personas que solamente leen eso, el versículo del día, y no leen la Escritura. Tampoco es eso. Hermanos, la Biblia revela la naturaleza y el carácter de Dios en sus múltiples facetas. Necesitamos obtener una vista panorámica del poder, la ira, el amor, la misericordia, la inteligencia, la sabiduría, la piedad y la grandeza de Dios. Conocer más profundamente la naturaleza y la voluntad de Dios. Esto es, tener una idea más clara de lo que Él quiere y espera de nosotros. Y esto se logra estudiando pasajes, capítulos, por medio de la lectura, haciendo preguntas al texto, como vamos a ver ahora, por la meditación y, por supuesto, la oración. Porque si no, lo que no se entiende aquí y no se recibe aquí, no hay fruto. No hay fruto. No sé si estarán de acuerdo conmigo. Eso es muy importante, porque miren en 2 de Timoteo 3:16, dice toda la Escritura, 2 de Timoteo 3:16, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil. Toda la Escritura es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. 2 de Timoteo 3:16. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil. Cada pasaje, cada capítulo, ya sea aislado o en su contexto, tienen un mensaje de parte del Espíritu Santo, quien es el autor de las Sagradas Escrituras. Y es útil para nosotros, para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos lo que está torcido en nosotros, en nuestro entendimiento, no solo en nuestra conducta, en nuestro entendimiento, lo torcido, lo errado, para instruirnos en justicia.
Es por esa razón, por el mensaje que tiene las Sagradas Escrituras, por la verdad que contiene, que debemos leer y entender. Leer y entender. Debemos encontrar la enseñanza general del pasaje y comprender la verdad que se está enseñando. No lo que yo creo que dice, sino la verdad que está enseñando. No lo que yo creo. ¿Cuál es el propósito principal? Pues la segunda parte, o el 2 Timoteo 3:17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, de que tenga todo el conocimiento claro de lo que Dios quiere, la voluntad revelada de Dios. Esto sería un hombre perfecto. No estamos hablando de justicia perfecta. La justicia perfecta nos es imputada por Cristo, pero que el hombre de Dios sea perfecto en todo su entendimiento, que comprenda las Sagradas Escrituras, que entienda y comprenda y crea el Evangelio y pueda entender la voluntad revelada en las Sagradas Escrituras de parte de Dios, para que él sepa cómo debe conducirse en todos los ámbitos y esferas de su vida, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Algunas sugerencias para leer la Biblia. Esto es lo que a mí me ha ayudado personalmente. Yo tengo que esforzarme, tengo que cultivar, seguir cultivando, porque la tendencia es a dejar, siempre es hacer otra cosa, es cultivar. Algunas sugerencias para leer la Biblia. Hermanos, como la Biblia es la palabra inspirada de Dios, así como el Espíritu Santo estuvo presente cuando se escribieron las Escrituras, también debe estar presente cuando leemos la Biblia. Ahora, ¿por qué? Porque podemos leer la Biblia sin la guía del Espíritu Santo. Y no obstante, podemos aprender ciertas verdades de la Biblia, pero sin la guía del Espíritu Santo. Sin embargo, nunca encontraremos la totalidad de la verdad que se enseña ahí y la aplicación de la palabra de Dios hasta que pidamos al Espíritu Santo que abra nuestra mente, ilumine nuestro entendimiento y nos revele su verdad. Por eso, lo primero antes que todo es que cada mañana, cuando vayas a abrir la Biblia, es que ores al Espíritu Santo. Ores al Señor, pidiendo que ilumine tu mente. No sé si esto es algo que has cultivado ya, o la abres y te pones a leerla. Es pedir la ayuda al Espíritu Santo, para que Él nos ilumine nuestro entendimiento, nos revele su verdad. Ya digo, podemos aprender ciertas verdades que están ahí, pero no encontraremos la totalidad de la verdad y la aplicación práctica, porque lo que nos interesa es cómo puedo yo aplicar esto, qué implicaciones tiene para mi vida esta verdad que estoy leyendo, que se me está mostrando. Por eso necesitamos depender del Espíritu Santo. Por lo tanto, cada día al comenzar a leer la palabra, debemos orar pidiendo al Espíritu Santo que nos ayude a entender lo que leemos y podamos aplicarlo a nuestra vida. Otra sugerencia es la necesidad de apartar un tiempo definido cada día para leer la Biblia. Esto es muy importante, porque si no, habrá días que ni siquiera a lo mejor puedas leer. La necesidad de apartar un tiempo definido cada día para leer la Biblia. Lo ideal, lo que a mí me ha valido y lo que yo veo que a otros hermanos también, lo ideal es temprano
o al amanecer. Si lo retrasas a la tarde o a la noche, es muy difícil que puedas llevarlo a cabo, porque estarás muy cansado a lo largo de todo el día de haber estado trabajando, y más si tienes turno partido o turno seguido. Y si llegas a casa y tienes hijos que atender, las responsabilidades del hogar, va a ser imposible. Yo eso lo entiendo. Va a ser imposible que sea por la tarde ya noche. Lo ideal, hermano, sería bien temprano en la mañana, cuando los demás en el hogar aún duermen, donde no hay ruidos, donde no hay distracciones, donde puedes estar tú sola o tú solo sentado en tu lugar, leyendo, orando. Pero tiene que ser un tiempo definido. Para lograrlo hay que organizarse. No es si entro a las 8 de la mañana, me levanto a las 7:15, me tomo un café, leo rápido, hago una oración. Así va a ser muy difícil. Muy difícil. Hay que tener un horario. Acostarse a una hora prudencial. Todo eso hay que cultivarlo. Es una disciplina. Para descansar las horas que necesita el cuerpo, 7, 8, 9, depende de tu edad, depende luego el trabajo que tengas, depende de tu energía. Lo normal son 8 horas, con lo cual, pues me tendré que acostar. Yo lo que hago son sugerencias. Me acuesto a las 10 de la noche, a las 10, a lo más tarde a las 10:30. Me levanto a las 7 de la mañana. He dormido, me está costando dormir últimamente, pero bueno, duermo 7 horas y media, 8 horas, 7 horas a veces 6 horas y media, si me quedo desvelado. Pero tengo un horario para acostarme y un horario para levantarme, y entro a las 9:15 a mi trabajo. Me levanto a las 7. Habrá amas de casa que el tiempo ideal para ello será cuando haya llevado a los niños al colegio y estés sola en el hogar. Depende luego también las circunstancias de cada uno. Pero es muy probable que pueda tener obstáculos y dificultades, pues si lo deja cuando ya lleva a los niños y llega al hogar, al venir a su mente todo lo que tiene que hacer en casa. Es que tiene que hacer las camas, tiene que cocinar, y eso a veces nos ha pasado. Estás ahí sentado leyendo y estás en tu mente lo que tengo que hacer, lo que tal y esto, y tengo que ir aquí, luego tengo que ir a hacer el recado, y tu mente. Así que cada uno tendrá que estudiarlo bien. Lo ideal es temprano por la mañana. Eso es lo ideal, cuando todos duermen. Al principio, si no hemos cultivado este buen hábito, nos costará, porque nos va a costar. Y no importa cómo nos podemos sentir al principio, es muy probable que no tengas muchas ganas de leer y menos aún de orar. Pero como todo hábito, es al principio, cuesta. Igual que el correr, sales a hacer footing, cuesta. Estás corriendo 3 minutos, te empieza a doler todo el cuerpo y ya estás deseando tirar la toalla y me paro. Y tu mente está diciendo, ¿pero qué estoy haciendo? Pero seré bobo, estoy corriendo aquí, esforzándome. Pero es al principio, luego ya tu cuerpo ya te pide el correr. Pues al principio nos costará este hábito, este buen hábito. Requiere cultivar una disciplina para leer y orar. Considera ese momento como una cita con Dios. Una cita con Dios. Te sientas como te sientas. Si te sientes con ánimo o no. Si estás con pruebas, dificultades, da igual. Considera esto una cita con Dios a esa hora. Es por la constancia y la perseverancia que obtendremos el fruto de ello.
Pues la Biblia siempre tiene la enseñanza para quien lo lee. Al leer las Escrituras no debemos apresurarnos por las limitaciones del tiempo. Es por eso la importancia de lo anterior, de lo que estamos considerando. Acostarnos temprano para poder levantarnos temprano y tener tiempo. Tiempo. Así podremos sumergirnos profundamente en la palabra de Dios y dejar que los personajes, los acontecimientos y la enseñanza se convierta en algo vivo ahí. Pero necesitamos tiempo. En la Biblia hay distintos géneros literarios. Hay libros históricos, hay poesía, hay proverbios, hay salmos, están los evangelios, están las cartas pastorales. Lo ideal es empezar por un evangelio y seguir un orden y un libro del Antiguo Testamento. No estar saltando de un lado para otro. O si no cultivas el hábito, no has cultivado un hábito de leer, seguramente, bueno, ¿y qué leo hoy? Y abrir la Biblia y, bueno, ¿qué ha tocado? Maravillas de Jehová a favor de Israel, pues lo leo. Es palabra de Dios. Y seguramente aprenderás algo, pero no es así. No es así, hermanos. O escoger una carta pastoral y profundizar en el pensamiento del autor, la enseñanza que está transmitiendo el autor, a quién se lo está diciendo, las advertencias, la instrucción por medio de esa carta y a quiénes iba dirigida y por qué les escribe así. Claro, no es una carta entera que te pongas a estudiar en un rato que tienes 1 hora y media o 2 horas por la mañana, pero sí un capítulo, un pasaje, empezar a familiarizarte, a hacer las preguntas al texto. Todo ello es la palabra de Dios y es útil para nosotros. Por lo tanto, otra sugerencia es utilizar herramientas de ayuda. Las herramientas a nuestro alcance son tener algunos comentarios bíblicos, por lo menos un diccionario bíblico, porque hay palabras en la Biblia que no se entienden, que no las entendemos. Libros de buenos autores, donde podemos que sean una herramienta para nosotros, que sean de ayuda para nosotros. Estos materiales enriquecerán nuestro estudio. Pues hay pasajes difíciles de entender y al consultar estas herramientas de ayuda, el panorama puede ser que se nos aclare. Pero no debemos permitir tampoco que ocupen el lugar que solo le corresponde a la Biblia. Ahí tenemos que ser también juiciosos. No es leer solamente un comentario bíblico, es leer la Biblia. Y por eso sugiero tener un cuaderno para apuntar tus notas. A mí me ha servido de mucha ayuda. Yo compro cuadernos de estos y cuando me pongo a leer la Biblia lo abro y con mi boli ahí. Y tengo un pasaje y voy apuntando el pasaje. Luego, si a lo mejor es el Evangelio, pues los Evangelios sinópticos. Y leo ese pasaje, por ejemplo, si estoy en Marcos, pero luego me voy a Mateo y Lucas, y a ver cómo lo dice Mateo, y a ver cómo lo dice Lucas, porque siempre hay una palabra, siempre hay algo, y lo apunto, las diferencias. ¿Quién es el que está hablando? ¿Qué está diciendo? ¿A quién se lo dice? ¿Por qué se lo dice? ¿Cómo se lo dice? ¿Cuál es la enseñanza principal? Y voy apuntando, escribiendo las observaciones y pensamientos que surjan durante la lectura. Y preguntas con interrogante, porque no lo entiendo, y pongo la pregunta. Y pongo a lo mejor mirar en comentario y lo señalo. Para ir a buscar luego al comentario y mirar eso, ¿por qué? Porque no lo entiendo, no sé el planteamiento. Todo eso requiere tiempo. ¿A que sí? Requiere tiempo.
no son 15 minutos, no es una lectura rápida, requiere tiempo. Debes plantear preguntas al texto, pues lo que acabo de decir. Si es un evangelio y es Jesucristo quien habla, ¿por qué dice eso así? ¿Por qué lo dice de esa manera concreta? ¿A dónde quiere llegar? ¿Cuál era su objetivo y propósito? Y si el evangelio o si es una epístola, recalco, debo captar el mensaje principal, la verdad principal que está enseñando. Eso es importantísimo, la verdad principal. Hemos de enfrentarnos al significado del texto y preguntarnos, ¿cómo afecta esta verdad a mi vida? Por eso sugiero pues, que sean pasajes, y si tiene que ver con algún contexto, pues leo el contexto, pero me centro en el pasaje. Y en ese pasaje, en esa enseñanza que hay en ese pasaje, ¿cómo afecta esta verdad a mi vida? ¿Qué implica? Por ejemplo, estamos considerando la vida y ministerio de Elías. Y en esos pocos capítulos estamos encontrando muchas lecciones, enseñanzas acerca de Dios, de su naturaleza y de su carácter, de sus tratos personales con su pueblo, lecciones acerca de la fe, de los juicios de Dios, de su providencia. Aprendemos acerca del carácter del profeta, de su ejemplo a imitar, lecciones acerca de la fidelidad y el deleite de Dios al cumplir lo que ha dicho y prometido a aquellos que le obedecen. Hemos de considerar y profundizar, no solo ahí, sino en lo que estudiemos. ¿Qué implicaciones tienen estas enseñanzas y lecciones, estas verdades para nosotros acerca de Dios y acerca de sus tratos con su pueblo y con los hombres? ¿Y cómo podemos aplicar estas verdades que son tan oportunas en nuestro día a día? Así que, hermanos, es por medio del serio y profundo estudio de las Sagradas Escrituras, pasaje por pasaje, por medio de la meditación y la aplicación de lo que el Señor nos enseña, que seremos transformados. Porque está escrito, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y ese para que comprobéis requiere todo lo que hemos dicho anteriormente, pero también requiere que en ese tiempo definido meditemos. Estemos ahí, estemos meditando y pensando y apuntando. Porque así es como comprobamos cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Lo que Él quiere de nosotros y lo que espera de nosotros. Bueno, pasamos ahora a una clase práctica. Ahora aquí sí que pueden... Habiendo visto todo lo anterior, vamos a considerar juntos algunos pasajes, no sé si dará tiempo a algunos pasajes, pero bueno, sí por lo menos algún pasaje breve y sencillo, para hacer las preguntas al pasaje y así que ustedes puedan ver, y esto sirva como un poco de modelo para luego a la hora de estar ustedes estudiando los pasajes en su casa, puedan hacer las preguntas al texto y extraer la enseñanza principal y las implicaciones de dicha verdad y las aplicaciones personales. He escogido un pasaje que está en el Evangelio de Mateo. Vayamos allí. Mateo capítulo 6. Vamos a leer
del 5 al 8. Es un pasaje muy conocido, está dentro del Sermón del Monte. Vamos a leerlo. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre, que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes que vosotros le pidáis. Bueno, pues eso sería un buen pasaje para nuestra meditación personal, para nuestro estudio por las mañanas. Y bueno, a hacer las preguntas pertinentes, como ahora pues lo vamos a hacer, ¿no? Juntos. ¿Quién es el que dice eso? Jesús, ¿no? Bueno, es muy evidente, ¿no? Es Jesucristo en el Sermón del Monte. Y podríamos empezar así, ¿no? En nuestro estudio. ¿Y a quién se lo dice? Pues miren los versículos 24 y 25 del capítulo anterior, capítulo 4. Léelo, José, si puedes. En el capítulo 5, versículo 24. No, capítulo 4, 24, 25. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Fíjese. Y miren el capítulo 5, versículo 1. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba. ¿A quién se lo dice? Pues a una gran multitud de personas que habían venido a él. Y nos dice ahí, son aquellos que vinieron de diferentes lugares, de Siria, de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Vinieron a Cristo. Y el Señor les empieza a enseñar todo el Sermón del Monte. ¿Y por qué dice Cristo eso? ¿Por qué Jesucristo habla así acerca de la oración? Bueno, habla de que había costumbre de hacer repeticiones, entonces es como un modelo, Claro. se ha de hacer correctamente. Son preguntas que nosotros nos tenemos que hacer cuando estemos estudiando. Bueno, ¿y por qué el Señor dice esto? Quería corregir. El Señor quería corregir una práctica que ya era muy común allí, ¿no? Porque no solamente es con la oración, sino fijaros que dice Jesús y la ira, dice, ¿oísteis que fue dicho de los antiguos? ¿No? Pero yo os digo. Y luego más adelante igual, Jesús y el adulterio, ¿oísteis que fue dicho no cometerás adulterio? Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella. Está corrigiendo el Señor. Unas prácticas, algo común en el pueblo. Los fariseos estaban enseñando las distintas escuelas que había rabínicas. Es como le daban ellos su propia interpretación. Pero el Señor ahí está corrigiendo. Claro, si has sido lector del Sermón del Monte, yo no lo he mirado, no, pero si estás leyendo el Sermón del Monte, claro, el panorama lo explica Martín Lloyd muy bien, el porqué del Sermón del Monte, pero bueno, pudiéramos
resumir que todo el Sermón del Monte, Jesucristo establece la diferencia entre dos clases de personas, con motivaciones diferentes y dos naturalezas diferentes. Y porque quiere corregir ciertas prácticas y enseñanzas erróneas. ¿Y cómo lo dice Jesucristo? ¿Cómo lo dice y por qué lo dice de esa manera? Debemos preguntando. Fíjense, primeramente lo dice de forma negativa. Dice, cuando ores, no seas como los hipócritas. O sea, de forma negativa. No hacer como los hipócritas. Oran para ser vistos por los hombres. Ahora ahí tenemos que pensar. Ser vistos por los hombres. Es muy probable que era una práctica común en el tiempo de Cristo. De hecho, en documentales lo hemos visto, como lo que queda del muro de las lamentaciones y vemos el judío que se ponen así, y bueno, ahí interminable, y ahí se tiran horas. Y bueno, no recitando algo en hebreo. Pero los fariseos, los hipócritas, los escribas, ser vistos por los hombres, que le vieran ahí de pie, en ese lugar, era algo habitual, o en la sinagoga, en el templo, de pie allí, y ser vistos. Quizás orarían en voz baja o moviendo los labios, pero ya solo con estar de pie en la esquina, ser visto en la sinagoga. Y eso es lo que el Señor está corrigiendo ahí. En la actualidad para nosotros no sería tanto ser visto por los hombres. Claro, y tenemos que pensar, ¿ser oídos por los hombres? No tanto ser vistos, sino ser oídos. ¿Qué es lo común? Lo natural que puede darse en nosotros. ¿Qué es lo natural? Ser vistos. Ser oídos. Ser oídos, ¿no? Tanto ser vistos, ser oídos por los hombres. Ahora, nos podemos preguntar, entonces, y pregunto yo, ¿esta exhortación está en contra de la oración pública? Pero con libertad. No, Minerva dice no. No está en contra. Jesús nos enseñó a orar Padre Nuestro. Y al decir nuestro, se deduce que estás orando públicamente con otros cristianos. Pablo exhortó a la Iglesia orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y lo está haciendo en un contexto de la Iglesia, para que se ore, para que la Iglesia ore todos juntos. Entonces no está enseñando, está prohibiendo en contra de la oración pública. ¿Enseña acaso que solo podemos orar en nuestras casas? Porque como dice, tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. ¿Enseña eso? Porque algunos podrían pensar, bueno, pues no oro en la iglesia, pero en mi casa sí. Pues tampoco. No enseña que solo podemos orar en nuestra casa. En 1 Timoteo 2:8, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. En todo lugar, y al referirse a los hombres solamente a la hora de orar, se deduce que es en la iglesia.
Y luego la instrucción positiva. La instrucción o la enseñanza positiva, mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Enfatizo de nuevo la importancia del tiempo en nuestro estudio privado de cada mañana, porque hemos de pensar, fíjese que aquí es algo que, bueno, lo estamos considerando muy brevemente y muy por encima, pero las preguntas que uno tiene que hacerse cuando esté ante un pasaje, hemos de pensar, meditar para sacar la enseñanza principal, la verdad que el Espíritu Santo quiere enseñarnos, las implicaciones que tiene dicha verdad, las aplicaciones para mi vida, para sellar todo ello con la oración. Debo aprender a hablar a los textos, hacerle las preguntas. ¿Cuál sería la enseñanza principal de este pasaje? La oración es para Dios y no para los hombres. La oración es para Dios y no para los hombres. La oración debe ser dirigida a Dios, no para los hombres. Fíjate que dice que porque ellos aman el orar en pie. O sea, aman, ambicionan eso, el ser vistos. Ambicionan eso, el ser vistos, ser oídos. ¿Qué más? Yo creo que lo que él trata es, sobre todo, de convencer a la gente, que porque me vean y que nombre y todas esas cosas, pero toda la oración es para la alabanza de Dios, no de la gente, no que la gente vea, sobre todo por la hipocresía de la gente. Pero fíjate, estás diciendo por la hipocresía de la gente. De la gente. Pero es que la Escritura es para instruirnos a nosotros. A nosotros, Hugo. Para instruirnos, para redarguirnos. Para nosotros. La gente es la gente. Pero la palabra es para nosotros. El Espíritu Santo nos habla a nosotros. Y fíjate que el Señor está diciendo, no seáis como ellos. Nos está previniendo el Espíritu Santo. No seáis como ellos. ¿Por qué? Porque podéis caer en ello. Podéis ambicionar eso también. Eso es importante. Por eso tenemos que... Luego vienen las implicaciones. Claro, porque si no... Claro, podemos estudiar, podemos leer un pasaje y pensar en los demás, en las personas, pero es para nosotros, ¿verdad? Es para nosotros. La enseñanza principal, aparte de lo que se ha dicho, pero la enseñanza principal es que el cristiano es una persona diferente. Diferente. Y eso es lo que trata el Sermón del Monte. El Señor está poniendo dos tipos de personas con dos clases de naturaleza diferentes. Y el cristiano es una persona diferente, con una naturaleza diferente. Por lo tanto, ahí lo que nos está exhortando es que no podemos caer en el exhibicionismo y en la autojusticia. Y ahí tenemos que tener cuidado. Luego nos enseña también que no solo
son las oraciones largas las que son escuchadas, sino aquellas oraciones elevadas en fe, porque dice, y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No son solo las oraciones largas, habrá momentos que la oración será más larga, pero son las oraciones elevadas en fe las que son escuchadas por Dios. Miren esta enseñanza acerca de Dios también. La segunda parte del versículo 6. Que Dios ve en lo secreto. Y en la segunda parte del versículo 8, y vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Pararse a meditar en esta verdad acerca de la naturaleza de Dios debe conducirnos al asombro y acto seguido a la adoración, que es lo que nos prepara para alabar al Señor, luego orar, adorarle, la palabra entendida. Dios ve en lo secreto. Dios está en secreto. La siguiente pregunta entonces que deberíamos hacernos cada uno es: ¿qué implicaciones tienen estas verdades en mi vida? Cuando estamos leyendo el pasaje, ¿qué implicación tiene? Que Dios es omnisciente y lo sabe todo. Esa sería la implicación ante esta verdad, que Dios sabe todo, que Dios lo ve todo, ve en lo secreto, que está en todo lugar, en la iglesia y cuando estoy en mi habitación. Porque vuestro Padre sabe que tenéis necesidad. ¿Qué implicación tiene eso? Son las preguntas que tenemos que hacernos. Que cada vez que me acerco a Él en oración, Dios escudriña mi mente, mi corazón. Él sabe de qué tengo necesidad, cuáles son las tentaciones a las que estoy sometido, mi debilidad, mis pecados no confesados. Dios sabe todo esto. Porque vuestro Padre sabe de qué tenéis necesidad. Esas son las implicaciones cuando nos exponemos a un mensaje y le hacemos las preguntas. Estas serían algunas implicaciones. O se pueden deducir muchas más. Y habiendo hecho las preguntas pertinentes, habiendo considerado la enseñanza principal y las implicaciones de dichas verdades, ¿cuál sería la aplicación? Hemos hecho las preguntas, hemos considerado la enseñanza principal y las implicaciones de dichas verdades que vemos en el pasaje. Por ejemplo, lo que estamos viendo, que Dios lo sabe todo, Dios lo ve todo, está en todo lugar, que está en lo secreto, que ve en lo secreto. ¿Cuáles serían las aplicaciones prácticas para mi vida? Que cuando me acerco a Dios en oración, ya sea públicamente o en privado, debo ser sincero. Debo ser sincero. ¿Qué voy a estar andándome con rodeos con Dios? Si Él ve en secreto, si Él escudriña el corazón y la mente, ¿qué le voy a estar contando? ¿Qué le voy a estar diciendo a Dios? ¿Otras cosas diferentes?
las aplicaciones prácticas, viendo cómo hacían estos, aquellos que aman ser vistos, ser oídos, es que debo velar. Esa sería otra aplicación, debo velar. De no caer en la ambición de buscar ser alabado por otros. De tener comunión verdaderamente con mi Padre. De no caer en el error que al orar use mucha palabrería. De vanas repeticiones. De rellenar las oraciones para impresionar. Esas serían las aplicaciones prácticas. Habiendo visto las implicaciones, habiendo visto la enseñanza principal de ese pasaje y habiendo hecho las preguntas pertinentes al pasaje. Interesante, ¿verdad? Por eso lo anterior dicho, el tiempo, hermano, es un tiempo definido, cultivar ese hábito, organizar mi vida bien. No puedo estar acostándome tarde, me levanto tarde, con prisa, voy al trabajo, una oración de que el Señor me proteja y me guarde, y ya está, y salgo corriendo, y luego llego a casa cansado, no tengo ganas de leer, tengo que hacer un montón de cosas más. Cultivar un hábito de lectura, de meditación, apartar 1 horita y media por la mañana, me organizo, hago lo que tengo que hacer por la noche, me preparo mi ropa ya para el día siguiente, duermo a mi hora, si no ocurre algo tal, a mi hora, y me levanto a mi hora, una cita con Dios. Y empiezo a leer un evangelio, o una carta, y aplico lo que estoy aprendiendo. Y a la larga, y orando luego, después de haber visto todas estas aplicaciones, importantísimo, orar, bañada con la oración, la enseñanza, bañada con la oración. Y cuánta gratitud, cuánto asombro de parte de Dios para nosotros. Poder orar por estas cosas, pedir las promesas del Señor para que nos ayude, para que esto sea una realidad en nosotros. Y el fruto lo vas a ver, lo vas a ver. Bueno, mi deseo ha sido que esto sirva de ayuda, de incentivar, de animar y bueno, que sea para provecho de nuestra alma. Que el Señor nos ayude.